buenas noticias, tienes acceso a un crédito de 35,000 pesos, de 10,000, de 25,000, de 100,000. Sí. Pero ya quienes reciben algo relativo a 600,000, significa que sus operaciones avalan más que estos 600,000. Pero concretamente, respondiendo a tu pregunta, si nosotros utilizamos en tarjeta de crédito el equivalente a los 600,000 pesos, se consideraría como una utilización de ese crédito y tendríamos que reportarlo. Sin embargo, aquí estaría en cuestión, oye, ¿y fue en efectivo? Y fue en efectivo porque yo pagué con tarjeta, es plástico. Claro, claro. Entonces yo no recibí efectivo, pero implícitamente sí lo recibiste porque te lo depositaron dentro, más bien, te lo pusieron disponible como crédito en esa tarjeta plástica. Muy bien, muy bien. Entonces, pues, esta parte de las obligaciones que tenemos como personas morales y como personas físicas a través del manejo de efectivo, creo que nos quedó bastante clara. A mí me llamó mucho la atención la otra parte que comentabas, en relación a, que comentábamos fuera del programa, en relación a los delitos ya penales, en relación al manejo de efectivo. ¿No nos quisieras platicar algo de eso, Mónica? Que creo que también es muy importante conocerlo. Claro que sí. Mira, en principio aprovecharía a hablar lo que también hablamos antes del programa, relativo a los depósitos en efectivo. Perfecto, perfecto. El impuesto a los depósitos en efectivo, sabemos que es un impuesto relativamente nuevo, que es un impuesto de control, así lo estableció el Congreso a través de la exposición de motivos. Este impuesto es un impuesto de control a efecto de saber el manejo del efectivo en las personas o en las empresas. Comenzó a partir del año, su vigencia a partir de julio de 2008 y en él había en principio una exención de 25,000 pesos y una vez superando los 25,000 pesos se retenía por el diferencial un IDE equivalente a 2%. Bien. Cambia la ley y dadas la recaudación tan buena que hubo, se incrementó por un lado el monto del impuesto, en este caso subió de 2 a 3% y se disminuyó el monto de la exención. Actualmente la exención es de 15,000 pesos y por el excedente se va a pagar un 3% como IDE, impuesto a los depósitos en efectivo recaudado. Bien. Este impuesto es recaudado si dentro de el fin de mes o el mes siguiente hay recursos para poder, para que la institución lo pueda recaudar y por ende enterar al fisco. Puede quedarse como un impuesto pendiente de recaudar, en cuyo momento se va a considerar como un crédito en contra de la persona que es titular de esa cuenta. Este impuesto, que para muchos ha sido el salvador o el librador de pecados fiscales, más que eso, ha sido podríamos decir que un aparato para meternos detrás de los rayos X y saber cómo está nuestro esqueleto financiero. Así es. Entonces, hay quienes dicen, bueno, no importa, ya me recaudaron el 3%, no importa, eso ya me deja limpio el dinero restante, el que ya está en el banco. No, señores, esto es mentira, apreciarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque el IDE es de control, sí, pero si yo obtuve ingresos, debo contribuir para los gastos públicos. Y si yo no contribuyo, entonces ya estoy haciendo uso de aprovechamiento de errores o engaños para poder beneficiarme en perjuicio del fisco federal. ¿Significa esto? ¿No pagar impuestos perjudica al fisco federal? Sí, entonces ya estoy en principio cometiendo el delito de defraudación fiscal. Qué grave es esta circunstancia, ¿por qué? Porque tiene como consecuencia una pena, y la pena es corporal.
es equivalente a prisión. Por lo menos 3 meses a Claro. 6 años. Entonces, esa sería en principio una circunstancia que nos debiera llevar a pensar y a decidir manejar de manera correcta nuestros recursos. dineros, nuestros recursos. Y no los nuestros solamente, de las personas que conocemos, de nuestros clientes, de nuestros mismos familiares. Claro. Entonces, si estamos manejando efectivo, debemos tener la precaución, en principio, de saber cuál es el origen de esos mismos y si es operaciones de compra, de venta, de distribución, tendremos que tributar para efectos fiscales. En el régimen que corresponda, pequeño contribuyente, honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, etcétera. Pero vámonos a la otra parte. Hablamos ya de lo que corresponde a lavado de dinero. Lavado de dinero es tener recursos de procedencia ilícita, manejarlos, traspasarlos, recibirlos, sin tener un origen lícito. Es decir, de procedencia, es procedencia ilícita, recursos que no tienen un origen propiamente. Cuando nosotros pensamos en lavado de dinero, nos imaginamos operaciones de un crimen organizado. Eso es lo que se nos viene a la mente. Sin embargo, nunca hemos caído en la cuenta, o a lo mejor algunos sí, en que recibir recursos en nuestras cuentas bancarias, o no solo en ellas, en otras cuentas del sistema financiero, nos puede colocar en este delito de lavado de dinero. Entonces, yo recibo recursos y no tengo la procedencia de los mismos, puedo ser juzgado como un lavador de dinero. En el mundo le conocen como blanqueo de capitales, ¿verdad? O lavado de dinero. Esto tiene implicaciones más, aparte de ser penales. ¿Qué va a ocurrir cuando se nos atribuya que somos lavadores de dinero? Nuestros bienes van a pasar a manos del ¿Gobierno? No, sí del gobierno, pero no van a pasar a manos del fisco. Okay. Es decir, la Procuraduría nos va a incautar los bienes y nuestra libertad va a quedar cancelada. Entonces, nos llevan presos, nos quitan los bienes y esos bienes no van a ir al erario público, van a ir al SAE, al Servicio de Enajenación de Bienes de la Administración Pública. Entonces, estos bienes van a ser enajenados para combatir esta clase de operaciones. Ni siquiera vamos a tener la oportunidad de ser juzgados, de ser escuchados. Simplemente siendo lavadores de dinero, nuestros recursos se van a incautar y nuestra libertad va a quedar pues bajo las rejas, ¿verdad? O sea, ya no vamos a tener libertad. Es importante entonces reconocer cuáles son el efectivo que entra en nuestras cuentas. Hay ocasiones en que alguien puede decirnos, me van a depositar de otro estado y me urge que lo recibas. Tú tienes una cuenta, eres mi amigo, eres mi familiar, recíbemelo por favor. Recibe 100,000, al mes siguiente, bueno, ahora son 200, y así vamos acumulando. Entonces, puede ser que dentro de 3 años, cuando ya ni nosotros nos acordamos que hicimos esos favores, vengan y nos cuestionen esos depósitos. Perdón, nosotros estamos obligados, como prestadores de servicio, a conocer a nuestros clientes. Estamos obligados a saber qué clase de clientes son, a evaluar el riesgo que tenemos con ellos. Si nosotros realizamos operaciones con personas a quienes les atribuyan esta clase de delitos, por haber recibido esos recursos, también estamos participando de este delito.
De modo que hoy más que nunca es necesario que veamos con quiénes tenemos transacciones y demos el respaldo a esas operaciones. Finalmente quisiera hablar de lo relativo a lo que está haciendo el SAT en últimas fechas, a partir de incluso invitaciones. Hay invitaciones que han sido enviadas a personas y estas invitaciones les señalan las fechas en que recibieron depósitos, una integración de los depósitos que recibieron, y les señala en esa invitación que es el cobro por el ISR relativo a los depósitos en efectivo del año 2009. En este sentido, la invitación viene incluso con un formato de pago, que en ese formato de pago se señala la opción que puede tener cada quien para poder pagar ese crédito fiscal, que puede ser en una sola exhibición, en 2 parcialidades o hasta en 6 parcialidades. Ahí muchas personas han decidido pagar porque se encuentran con la presión de ya me están cobrando, ya sabe el SAT lo que estoy haciendo, ya me tiene checado. Sin embargo, habría que ver 2 circunstancias en estas cartas de invitación. Número 1, la autoridad nos está diciendo en esas cartas que la misma representa un ejemplo. Claro. Entonces, no es la determinación de un impuesto, es un ejemplo de lo que pudiera yo pagar. Y además me está diciendo, si tus ingresos no corresponden a esos montos, entonces tú estás obligado a declarar lo que corresponde a tus ingresos. Nos estamos olvidando, al aceptar esa carta, nos estamos olvidando que no solamente hay depósitos en efectivo, sino también transferencias bancarias, depósitos en cheque, etcétera. Entonces, mi recomendación para esos casos es armar todo el esquema que ha tenido esa persona de esos depósitos, no solo en efectivo, sino también de otras formas como las transacciones, transferencias bancarias o los cheques, y con base en ello armar la realidad de esa persona para poder declarar no solo lo relativo a depósitos en efectivo, sino también lo de todo los otros depósitos. Y respecto de lo que está haciendo la autoridad, hablamos de la autoridad fiscal, hablamos también de la autoridad financiera, están combatiendo el manejo de efectivo, porque las operaciones en efectivo han crecido enormemente y lo que pretenden es controlarlas más. Se ha creado la unidad de inteligencia financiera, que es la encargada de verificar esta clase de delitos. Entonces, si nosotros pensamos en el sistema financiero no solamente son las instituciones bancarias como la que tenemos aquí en la planta baja, sino también las casas de bolsa, las casas de cambio, las afores, las sociedades de ahorro y crédito, de préstamo, todas estas que representan al sistema financiero. Debemos reconocer que estas entidades del sistema financiero están siendo objeto también de obligaciones para cumplir. ¿Qué quiero decir con esto? En principio, todas las entidades del sistema financiero están obligadas a recaudar información de sus clientes para conocerlos. En el pasado podríamos aperturar una cuenta para mi abuelita sin que mi abuelita se presentara físicamente en la institución. Simplemente con decirle a quien me atendía, que era mi funcionario bancario, voy a aperturar esta cuenta para mi abuelita, no te preocupes, dame estos documentos y queda aperturada ya. Claro. Hoy, si yo quiero abrir esa cuenta, tendría que traer a mi abuelita, o en su caso, el mismo funcionario te dice, no te preocupes, mira, ¿quieres aperturar la cuenta? Yo voy a ir a tus instalaciones y ahí me vas a entregar la documentación que te estoy requiriendo. De esa forma, ¿qué está ocurriendo? Que los funcionarios están dando una visualización y un testimonio de que esos son las personas y que físicamente existen.
Entonces, esa es una parte. La otra, una vez conociéndolos, deben estar registrados en el Registro Federal de Contribuyentes. La resolución miscelánea